¿Tú sientes que va ganando terreno la idea de la reforma energética o crees que van perdiendo? Porque hay muchas mentiras, el presidente se queja de que hay mentiras en contra de la reforma, pero a favor también hay muchas mentiras o verdades a medias, ¿no? Mentiras completas, Lalo. Deberíamos hacer un quién es quién en las Sí. conferencias, ¿eh? Eh, ¿Cuál se te hace a ti la pregunta más, o digo, la posición más mentirosa? Que tú dices, yo creo que buena. el argumento o la persona que la emite. No, el argumento. El argumento, que los domésticos pagamos 5 pesos por la energía. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos agarrar nuestro recibo. Mira, yo de hecho aquí tengo el mío. Revisar cuánto me cuesta la energía y pagué 150 kilowatts en 87 centavos, 130 en 1 peso y 56 en 3 pesos. Pero uno de los mensajes o herramientas que ha utilizado Bartlett, particularmente y CFE, es decir, es que la energía le cuesta al ciudadano 5 pesos. Bueno, no nos cuesta 5 pesos. Es más, a nadie le cuesta 5 pesos, salvo a aquellos que están en doméstica de alto consumo, la famosa DAC, que es una tarifa de penalización. Y los que están, digamos, en la tarifa, en las tarifas industriales y comerciales, incluso pagan casi lo mismo que lo que señalan que paga que paga un Oxxo o paga un Walmart. Ajá. Entonces, a ver, eso de que el Oxxo, lo hago con el mejor de los ánimos de que usted esté bien informado. Eso de que el Oxxo paga menos que una familia, o sea, híjole, ¿qué oculta? Es posible que paguen menos, pero por una razón. ¿Cuál es la razón por la que paga menos? Para no afirmar que es menos que una familia pobre. Mira, de entrada no es cierto. Una familia pobre paga la tarifa más baja. Es más, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto. La familia pobre, digamos, paga 60 centavos el kilowatt hora. La tarifa más baja es la de riego agrícola. Riego Entonces, agrícola. la de ¿Ese riego cuánto agrícola, cuesta? creo que cuesta ahorita 60 centavos el riego nocturno. Te lo investigo y se los mando para que lo tengan de todas maneras. Pero estamos hablando que la tarifa más baja por volumen, intensidad de consumo, sigue siendo la agrícola, que está muy protegida. ¿Por qué? Pues por la Claro, protección histórica que tenemos del campo y todo esto, ¿no? claro. Después de esas son los usuarios domésticos, que pagamos menos de 1 peso por kilowatt hora en el consumo básico. Es más, la tarifa 1F, esa que le dieron a Tabasco, de la que hemos platicado, Sí, sí. esa cuesta 66 centavos también la primera banda, que para ellos son bastantes kilowatts hora que tienen esta banda. Y luego ya empiezan a entrar las siguientes tarifas. Ahora, en términos de energía, vamos a suponer que fuera real lo que dicen. ¿Por qué pagaría menos una empresa industrial acerera que un Oxxo, por ejemplo? Pues tan sencillo, porque necesita menos fierros, para ponerlo en términos coloquiales, menos fierros para llegar a los usuarios, digamos, a que consuma energía. ¿Qué significa esto? Que están conectados o en alta tensión o en media tensión. Nosotros, los usuarios, estamos conectados en un poste que es baja tensión. Eso, digamos que toda esa infraestructura para llegar al poste en tu casa y recorrer todo este camino por la electricidad es como subirte al periférico y pagar por cada tramo. Eso es lo que pasa. Por eso los hogares tienes un costo más caro de llevarles la energía, porque pasan más tramos que un Oxxo, que puede estar conectado en media tensión y reciben un transformador, o un gran usuario industrial que está conectado en alta tensión y reciben una subestación. Además, cuesta muchísimo, la infraestructura para lograr eso. Claro, por supuesto. Ahora, hay una crisis, no solamente en México, hay una crisis energética a nivel mundial. Y eso hay que saber, también el propósito fundamental de tenerte acá con nosotros es, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Porque eso se está tomando como pretexto y ahora resulta que en Europa están viviendo los problemas que la reforma quiere evitar y esa es otra mentira. De hecho, lo que escuchamos muy comúnmente es que nos va a pasar lo que España. Espérate tantito, ¿por qué nos va a pasar lo de España? Es que en España está muy cara la electricidad. Pues sí, está muy cara porque subió el gas natural, porque subió el carbón, porque subió el combustóleo, que en España no hay.
España es importador de Argelia y también, y al estar dentro del sistema interconectado de gasoductos de Europa, también los recortes de gas de Rusia le pegan. ¿Por qué? Porque entra menos gas en el pool y se distribuye a mayor precio. Entonces, de entrada ya es un precio de temas de gas natural. Lo pongo bien sencillo, Lalo. Si aquí sube en Estados Unidos el gas natural, ¿quién lo paga? Pues nosotros, los consumidores. Claro, por Pues no hay supuesto. manera, digamos, como de que solo por ser empresa del Estado ya se cubrió el gas, pues tampoco. Tampoco se ha seguido una política desde 2018 que tenga una lógica de largo plazo. ¿A qué me refiero? Se cancelaron las subastas eléctricas, se cancelaron las rondas petroleras, se cancelaron los planes de almacenamiento de gas natural, se cancelaron gasoductos, líneas de transmisión. O sea, también estamos como estamos por una razón de política energética que se tomó desde diciembre de 2018. Entonces, no estamos como Europa, pero sí vamos a ver también precios de energía más altos. ¿Por qué? Pues porque está subiendo el gas natural y está subiendo el gas LP y está subiendo todo lo que, digamos, todo, pues todo lo que tiene que ver con energéticos. El petróleo está en $85 ya, el Brent del Mar del Norte y a la alza, porque ahorita van apenas a comenzar los fríos. Y Putin ya amenazó que a lo mejor puede ser que lleguemos a $100 el barril. Digo, es un volado, pero hay condiciones de mercado que podrían decirnos, oye, esto no es tan temporal como uno pensaría. Ahora, vamos a tratar una parte de lo que tratamos en la pausa comercial, una pausa editorial, digámoslo así, esta modalidad que empezamos hoy. La posición de endurecimiento verbal del director general de CFE, de Manuel Bartlett, fue es una actitud muy poco prudente. Habemos de prudencia el que el director del CFE amenace a quienes pudieran inconformarse por las decisiones que trae aparejada la reforma y decir, no, la reforma va como está. Primera, no va a haber negociaciones y si se inconforman se van a arrepentir. O sea, esa es una situación que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Es muy interesante el diagnóstico que nos manda y creo que hay muchos temas que podemos analizar. En primer lugar, las verdaderas intenciones. Este es un tema de control político, es un tema de centralizar las decisiones eléctricas en una persona y en una empresa. Eso es muy peligroso, Lalo. No importa si es una empresa pública o privada, el centralizar todas las decisiones en una sola persona que tenga todo el poder. Incluso, fíjate, la iniciativa dice que se va a eliminar, se le va a establecer un régimen especial a CFE que fuera del artículo 134 constitucional. ¿Cuál es el artículo 134 constitucional? Aquel que dice que los compras del Estado van a ser a través de los mecanismos que mejores condiciones generen, es decir, licitaciones públicas. Entonces, este señor lo que quiere es no licitaciones, buscar quién le va a dar las mejores condiciones, pero pues negociadas de manera personal. Imagínate lo peligroso que es esto. Por otro lado, tenemos, y ya nada más para cerrar este bloquecito, tenemos que se va a autorregular, que va a ser el único comprador, que va a ser el único vendedor, que va a transmitir. Entonces, esta es una reforma de control, no es una reforma de beneficios a los usuarios. ¿Cómo está la industria? Pues mira, hay preocupación. Afortunadamente seguimos siendo un Estado de Derecho y lo que diga el director de una empresa no debe afectar los derechos y garantías de los ciudadanos, incluyendo las empresas. Todas tienen derecho a demandar y todas pueden ser indemnizadas, y aunque quieran y aunque amenacen, y creo que es una irresponsabilidad salir en conferencia pública desde una empresa, siendo CFE, a decir que se van a violar pues las garantías individuales de las empresas, ¿no? Y los derechos. Hay una preocupación porque independientemente, vamos a suponerlo, por un momento, vamos a, como dicen por ahí, vamos a suponer sin conceder que sí es cierto, que hay un robo indiscriminado digamos, de que no se pagan ciertos costos en toda la cadena industrial. Pues entonces hay que ser muy cuidadosos, y aquí yo invitaría al secretario de Hacienda a que realmente considere al Banco de México, lo que implicaría subirle a toda la cadena de suministro precios de electricidad. ¿A qué me refiero? Imagínate el acero, el aluminio, el vidrio, las moliendas, el pan, la cosita esa que amarra el pan, la bolsita, los plásticos, todo lo que usa electricidad. Imagínate que suba 10% la energía eléctrica. Entonces vamos a tener un golpe inflacionario terrible, considerando que ahorita estamos en 6% y esos son 2 puntos sobre arriba del margen que se había establecido el Banco de México para mantener la inflación controlada. Aquí es pregunta para Paul. ¿Podría explicar
qué es la tarifa DAC, porque a mí me dijeron que es la tarifa que se supone me están cobrando por vivir en una zona turística, No, aunque yo no lo fuera. ¿Podrían ayudarme a saber? a ver, Yo creo que Paul, le ha de llegar muy caro el recibo de la Sí, luz. pues sí, el DAC es la más cara. el pago de DAC está más o menos en 5 pesos el kilowatt hora. Imagínate, Es la más cara. es la más cara y es por mucho. O sea, si el consumo excedente son 3 pesos, está pagando pues casi un 40% adicional. Pero vamos a hablar de DAC. La DAC se llama Tarifa Doméstica de Alto Consumo, por eso las siglas DAC. ¿Qué significa? Que cuando tú te pasas de cierto umbral, y ahorita hablo de eso, promedio, por 12 meses corridos o 6 bimestres, 6 recibos, el gobierno te penaliza. Es como decirte, oye, ¿te acuerdan ustedes cuando teníamos bueno, algunos de ustedes tendrán todavía algunos planes que decían, después del minuto tanto ya te voy a cobrar más, o Sí, después sí, del sí. megawatt tanto te cobro más? Pues básicamente la CFE dice lo mismo, después del kilowatt tanto yo te cobro 5 pesos, pero no por lo que te pasaste, por todos los que te vayas a consumir. Es una tarifa de penalización. Ahora, sí hay un tema bien interesante aquí, Miriam. La DAC, por eso muchas veces se critica como un impuesto. ¿Por qué un impuesto? Porque sabemos que las casas grandes, las zonas ricas, los que tienen más aparatos, pues tienden a gastar más. Por lo tanto, como que es un impuesto muy focalizado porque pasa a penalizar siempre a los que más tienen. Ahí ya sería otra pregunta si es regresivo, si es progresivo, si es bueno, si es malo, pero al menos es una penalización muy severa. Ahora, aquí ojo, ¿qué es lo que pasa para los que tienen DAC como, como el comentario que nos hacen? Pues hay que revisar exactamente qué se está consumiendo. No es porque vivas en unas zonas turísticas, posiblemente es porque tengas demasiado consumo y eso se resuelve instalando paneles, cambiando de focos convencionales a LED, cambiando tu refrigerador si tiene más de 10 años, cambiando tus patrones de consumo, es decir, no tener la tele prendida con la computadora, la radio, y si de plano no se puede, entonces, y si tienes un techo, pues sí ponerle paneles solares. ¿Por qué? Porque sí te está afectando a lo mejor tu consumo. Hay que revisar, depende mucho estos umbrales de qué zona estamos. En la Ciudad de México son 250 kilowatts hora al mes. En Culiacán, por ejemplo, son 2,500. Entonces, dependiendo de los lugares, dependiendo del calor, la temperatura media, es que se determina la tarifa de alto consumo. Y sí les recomiendo que revisen mucho esta tarifa. Oye, Es- los trabajadores de la CFE pagan la luz. Yo recuerdo que no la pagaban. No, básicamente son unas, ¿cómo le llaman? Victorias sindicales. Y estas victorias sindicales establecen que se les deberá condonar el pago de luz. Y pues claro, desafortunadamente, un pago de luz, una condonación de esta manera, pues tiendes a ser menos eficiente en tu consumo. O sea, Oye, sí, efectivamente no pagan la luz. No todos. Algunos sí porque son de confianza, pero no todos. Los sindicalizados particularmente.